Cátedra de Evaluación Educativa les da la cordial bienvenida a este recurso número 4 correspondiente a la tutoría 4 de evaluación de los aprendizajes. Recordar que durante las tutorías vamos a respetar las normas de etiqueta, vamos a levantar la mano para realizar cualquier consulta y cuando van a realizar la consulta, encender el micrófono y activar la videocámara si ustedes gustan. Es importante recordar que por lo general no observo las manitas que se levantan, entonces nada más piden con permiso y hacen la consulta respectiva. El día de hoy vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Voy a empezar al revés. Voy a empezar primero con las indicaciones de lo que son los dos trabajos que nos quedan, correspondientes a la unidad 4, y después hacemos el repaso de los diferentes recursos que se encuentran en la web para trabajar en entornos virtuales. La actividad número 4, que comenzó la semana pasada, corresponde a un portafolio. Para ello, tienen que analizar el capítulo 4 para la tarea 4 y 5 de los entornos virtuales en contextos educativos, la unidad número 4. Este es un trabajo grupal, entonces deben trabajar en forma colaborativa con respecto a 8 de las 16 técnicas que se muestran en el apartado de entornos virtuales. Pueden investigar otras fuentes bibliográficas, las que están en el entorno y las que están fuera de él. La tutoría les puede ayudar de alguna forma a aclarar dudas al respecto. Elaborar la portada como siempre corresponde. Y con respecto a lo que son los grupos de trabajo, pues obviamente vamos a recordar que tienen 3 días para reportarse en el grupo. Por lo tanto, si no se han presentado, pues ustedes únicamente lo reportan. Si no participa del todo, pues no lo realizan, no lo ingresan en la portada. Es importante recordar, y más adelante lo vamos a hablar, hay un foro de acuerdos que siempre deben respetar. Si por alguna el estudiante no forma parte de este equipo de trabajo, es lo que me deberían indicar. Utilizar el letrarial 12 y la primera parte de este portafolio, pues después de la portada, corresponde realizar una introducción de una página y máximo 2, donde van a establecer en 3 ideas los riesgos de la era de la información y comunicación versus la alfabetización digital. Realizan una reunión virtual donde van a comentar todo lo que tienen que realizar. Esa reunión, recuerden guardar una evidencia de la misma para presentarla como anexo en el trabajo. Pueden considerar utilizar WordPress para realizar el portafolio digital. Pueden realizarlo en Canva, pueden realizarlo en Wix, en Word, en PowerPoint. Siempre los motivo, pues ustedes son docentes de informática educativa o van a ser docentes de informática educativa. Entonces, el utilizar una página web, un entorno, pues perfectamente es trabajar sobre una de las áreas en las que ustedes deben desarrollar habilidades. Para ello tienen varias semanitas para realizar este trabajo. Todo el trabajo debe estar uniforme en todo aspecto, no es pegar, no es mantener distinta tipografía, sino es que todo se vea como si fuera hecho por una persona, pero realizado de forma grupal. Hay 16 técnicas que se mencionan en la unidad didáctica, entonces ustedes van a elegir aquellas que más les interesen. Debe desarrollar técnica por técnica, no mezclar elementos, es decir, si están trabajando con la técnica del foro de discusión, pues todo lo referente a esta técnica irá junto y luego continúan con la siguiente. Si vamos a realizar una página web como en Wix o en Google Sites, lo recomendable es una pestañita por cada una de las técnicas. En cada una de esas técnicas, pues van a mencionar 3 ideas claras en qué consisten, 3 variantes que se pueden presentar en esas técnicas. Pueden desarrollar 3 actividades que se puedan realizar con cada técnica presentada dentro del ámbito escolar mediante un ejemplo. El ejemplo debe ser bien claro y conciso.
Presentan 3 razones justificadas de por qué se utiliza cada una de esas técnicas como futuros educadores de formación tecnológica, porque creen que es importante utilizarlas. El siguiente aspecto es cómo podrían trabajar ese portafolio digital. Entonces tienen, y aquí resumimos todo lo que debe tener. En qué consiste la técnica, cuáles son las variantes de esa técnica que se podrían utilizar a nivel de clase. Pueden meter ahí una imagen con relación al contexto. Ahí van los 3 ejemplos que se mencionaban. Perdón, el ejemplo que se mencionaba. Luego las 3 actividades, describirla con todos sus detalles, la 1, la 2 y 3, y las 3 razones donde ustedes justifican por qué la podemos utilizar en los laboratorios de informática educativa. Recordar que hay un foro de dudas para evacuar consultas, el correo interno o hasta en el mismo foro de acuerdos. Por último, realizan una conclusión donde ustedes van a hablar acerca de las habilidades que deben ser adquiridas por los futuros profesionales en tecnología educativa. Para todo el trabajo utilizar 3 referencias bibliográficas y cómo lo vamos a juntar el trabajo. Parte número 1, la portada. Pueden hacer la introducción en el trabajo escrito, luego la dirección electrónica del lugar donde ustedes realizaron el sitio, Google Sites, Wix, Canva, y la conclusión, así como las referencias bibliográficas. Y como anexo, la evidencia de que se reunieron. Revisen siempre el archivo, revisen ese link que les abra a todos, que les funcione. Mándenle el archivo a los compañeros para que los compañeros lo abran. Si a ustedes les abren, si a un compañero le abre, pues a mí también me va a tener que abrir cuando yo ingrese. Hay un foro de acuerdos. Este foro de acuerdos es importantísimo. ¿Por qué? Porque en él yo voy a visualizar cómo van avanzando ese trabajo. Por ende, vayan realizándolo de buena manera, bien detallada, cuando nos reunimos. Recordar que este trabajo no es una compilación, no es que Alejandro hace la introducción y Ana hace una técnica y la 2 la hace Pedro y la 3 no. Es que en las reuniones que ustedes realizan, en forma conjunta, realizan ustedes todo el trabajo. Eso es un trabajo colaborativo. De lo que es una compilación. No olviden que todos los acuerdos deben quedar en el foro, los que no participan, para yo tener evidencia de que se trataron de conectar, de que les estuvieron insistiendo. Darle responsabilidades a cada miembro del grupo. En ese foro decir qué tenía que hacer cada uno. Recordar que es indispensable que se presenten en espacio más tarde el segundo día después de habilitada. O sea, ya desde la semana pasada ya tienen que estar todos reportados. Y en este momento hay foros de acuerdo donde tengo solamente a una persona comunicándose. Entonces, por favor, tienen que ya estar visualizando esa parte. ¿Y cómo me lo podrían decir? José propone que primero realicemos una pequeña presentación en donde nos comuniquemos, ya utilizando. Tal persona se va a encargar de elaborar portadas, revisar los correos, Virginia inicia con la búsqueda de la información, María José se apoya en otros textos, acuerdo 3, Lenny propone abrir un documento en Google Drive o Gymboard para realizar el trabajo colaborativo y así sucesivamente. Eso es cómo deben ustedes ir poniendo el foro de acuerdos. Recuerden, es un trabajo colaborativo y todo el equipo debe estar participando en la construcción de cada una de las actividades solicitadas, porque de lo contrario es una compilación. No procede a repartir temas y eso lo he visualizado en los foros de acuerdo. Cualquier consulta deben remitirla al foro de dudas o mensajería interna para podérselas aclarar en tiempo. El último trabajo van a repasar todo lo referente a recursos tecnológicos que se presentan en la unidad didáctica, van a investigar el programa de estudios sociales de sexto nivel del MEP y con base a él van a escoger un contenido de su interés que podrían desarrollar utilizando diversos recursos tecnológicos. Por ejemplo, en sexto grado es mucho de historia. Podrían tomar, por ejemplo, los periodos de la historia, de la prehistoria, por ejemplo.
Analice el documento llamado Saberes, que es el desglose de contenidos por semestre, y ustedes van con base a eso, dar énfasis a todo lo referente al nivel de sexto. Elabore una portada con los datos, utilice letrarial, realice una introducción del tema que tenga como máximo una página en la que ustedes mencionan mediante 3 ideas los beneficios que aportan al docente de primer y segundo ciclo durante el desarrollo de diferentes contenidos, la utilización de recursos tecnológicos. Cómo los recursos tecnológicos también benefician a los docentes de grado, en otras palabras. Van a hacer un foro con alguna herramienta de su elección y dentro de los contenidos vistos en la unidad didáctica sobre el tema seleccionado. El foro debe contener el sitio de internet, las instrucciones para ingresar, el objetivo de la actividad, la fecha de participación, explicación de la consigna y el instrumento de evaluación que van a utilizar para ello. Van a hacer un chat con alguna herramienta de su elección y dentro de los contenidos vistos en la unidad didáctica sobre el tema seleccionado. Y este debe tener el sitio de internet elegido para crearlo, las instrucciones de cómo ingreso a ese chat, puede ser por ejemplo en Facebook, el objetivo de la actividad, la fecha de participación y la explicación de los contenidos de la actividad a realizar. Así como un instrumento que vayan a realizar, por ejemplo, una lista de cotejo de cómo van a evaluar eso. Van a desarrollar un blog sobre el tema seleccionado. El blog debe contener el sitio de internet, el nombre del blog, instrucciones para ingresar, el objetivo de la actividad y la explicación de la consigna. Un portafolio de evidencias con el tema seleccionado, el sitio de internet, el nombre del portafolio, las instrucciones, el objetivo, la explicación de la consigna y el instrumento de cómo se evaluaría ese portafolio. Y por último, un video corto donde ustedes en forma breve expliquen el tema seleccionado a través de la utilización de los 4 recursos digitales anteriores y mediante el uso de un portafolio de video. Entonces van a ir al documento Saberes Conceptuales de segundo ciclo en el área tecnológica y van a investigar de realizar actividades, por ejemplo, el Facebook, Lomi, Disques, Blogger, Stacks, Chains, Democracy, Upgrade y Reddit. Ahí hay otros más para poder utilizar todos los elementos de las distintas partes. En el trabajo lo que tienen que hacer es poner nivel, sexto grado, contenido seleccionado, por ejemplo, historia, prehistoria, la etapa de la prehistoria en Costa Rica, el foro y van a agregarme el enlace. No es escribir, no es escribir en Word esto. Es ustedes van a crear en un sitio web el foro, el chat, el blog, el portafolio de evidencias y el video. Todo lo que me tienen que hacer en ese cuadro es aportarme las direcciones de donde yo lo voy a encontrar. Por ejemplo, el video en YouTube, el portafolio de evidencias es un Google Size, el blog en Blogger, por ejemplo, el chat lo pueden utilizar de Messenger, el foro hay una página para realizar foros. Entonces, ustedes tienen que crear cada uno de esos espacios para que lo puedan poder ahí anotar eso. Por último, van a realizar la conclusión del trabajo. Entonces, paso 1, portada, paso 2, introducción, paso 3, el cuadrito donde vienen todas las direcciones de los recursos que ustedes crearon, paso 4, la conclusión y después las referencias bibliográficas utilizando el formato AMP. Foro de dudas, correo interno para aclararles todas las dudas y revisar también que ese video, perdón, que cada una de las direcciones que ustedes me están aportando, pues puedan abrirlas. Para yo poder establecer la calificación que ustedes van a tener. Es importante igual que lo hagan en tiempo y forma, con bastante detalle, cada una de las cosas que ustedes, pues obviamente, van a desarrollar.
Este trabajito es un poquitito complicado en cuestión de tiempo. Son muchos detalles. Tengo que investigar, tengo que ver cómo se realizan. La mayoría de los sitios web pues tienen tutoriales que podríamos perfectamente aplicarlos para el desarrollo de este trabajo. Con respecto a la unidad 4, entonces ya empezamos con lo que es la unidad 4, los entornos virtuales en los distintos contextos educativos. Y es importante que analicemos que hoy en día ya las TIC han propiciado que algunos procesos educativos pues se desarrollen a través de la utilización de distintos recursos a nivel de web. ¿Por qué? Porque con solo el simple hecho de yo utilizar un video con un fin pedagógico y poder proyectárselo a los estudiantes, ya estoy haciendo uso de correcto de la tecnología. Durante el cuatrimestre les he insistido que utilizar un recurso web no significa utilizar la tecnología a nivel de aula, no significa proyectarles algo para que ellos escriban, sino es el desarrollar distintos juegos, actividades, mostrar videos donde podamos cambiar esa rutina magistral que siempre hemos tenido a través de los años. Es por ello, es por ello que siempre debemos analizar cuál es la importancia y cómo, si hablamos hoy en día de aulas virtuales, son espacios de encuentro para que estudiantes, docentes puedan emplear una gran variedad de herramientas que están disponibles, tanto ahí como fuera de ella, para llevar actividades de mediación pedagógica y pues obviamente podemos utilizar aspectos de evaluación en esa misma. Un juego como un Kahoot, por ejemplo, puede ser atractivo para los estudiantes, puede ser divertido y estamos haciendo un uso tecnológico y estamos variando la tradición de escribir en una pizarra. Entonces, cuando hablamos de esos entornos virtuales, no podemos dejar de lado lo que es la revolución tecnológica y cómo esta ha evolucionado. ¿Por qué? Porque si recordamos cuando estas surgieron allá por los años 89, 90 más o menos, podemos ver cómo han evolucionado y cómo hoy podemos decir que hay un uso masivo de la tecnología a través de computadoras, a través de redes y sobre todo, principalmente hoy en día, con los avances que ha tenido y nos han demostrado la evolución de estos recursos, pues los dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque estos son como complemento de esas tecnologías digitales y ya han marcado una nueva era de la información. Las tecnologías de la información pues llegaron y así como sucedió durante la revolución industrial, están provocando cambios en la forma de vivir de cada uno de nosotros. La nueva era pues obviamente podemos decir que recalca el cambio en los medios de comunicación. No podemos olvidar hace muchos años cuando necesitábamos comunicarnos con familiares de otros países y únicamente era a través de una carta que tardaba, de acuerdo a la distancia, a veces hasta 1, 2 meses para que llegara a su destino. Hoy en día tenemos un medio de comunicación inmediato, donde en segundos ya nos estamos comunicando. Por un correo electrónico, por una videollamada, por una llamada a través de WhatsApp, y estamos acortando distancias. Y ahí está el avance de la parte tecnológica en las áreas comunicativas. Ya acabando con barreras de tipo geográfica, barreras temporales que se han demarcado en años anteriores.
además de que son recursos, estas tecnologías móviles, que han atrapado a niños y adolescentes en la parte de los juegos interactivos que presentan. Que, reitero, si utilizamos aquellos que son de campo educativo, pues podemos ver un avance y la importancia de estos logros a través de los años. En el campo educativo, pues podemos decir que hubo una afectación por el auge y la incorporación de esas TIC en la sociedad. La educación y la evaluación de los aprendizajes del siglo XXI, pues han tenido grandes retos, que más que todo es principal cómo incorporo yo esta tecnología para ser utilizado para aprovechar y apoyar un proceso de construcción del conocimiento. Y obviamente el desarrollo de competencias. Recordemos que si nos enfocamos en la transformación curricular, una de las 4 dimensiones están abarcando la tecnología. Eso significa que en este mundo globalizado, pues la tecnología juega un papel muy importante y forma parte ya de nuestro entorno, de nuestro diario vivir. Entonces, desde los 90 se han encontrado grandes propuestas pedagógicas que nos han brindado pautas para emplear las tecnologías en ese proceso educativo. Pero ha existido una falta de interés, falta de preparación, falta de eh, integración de esto por parte de los docentes. Ese temor a la tecnología. Y hay que pensar que las nuevas generaciones de estudiantes, pues obviamente han crecido con ese medio, con ese recurso. Entonces ya lo ven como algo atractivo y algo de importancia. Las universidades, pues obviamente hoy tenemos que estar enfocando estas actividades en un proceso de alfabetización digital, donde podamos trabajar de manera conjunta el desarrollo de estas competencias por parte de los docentes. Y es que hay riesgos de la tecnología y no lo podemos dejar de lado. Esta era de la información y comunicación pues ha demarcado una gran ventaja para distintas áreas, para distintos grupos laborales. Pero también no podemos dejar de lado que ha mostrado riesgos como el acoso, el ciberbullying en este caso, las estafas, la delincuencia, lo que dice que también se ha utilizado este recurso de mala manera. Esas personas que obviamente utilizan las ventajas que nos ofrecen las TIC para emplearlas con fines no éticos, pues han creado que ocurran estos delitos informáticos, robo de información personal, robo de identidades, la piratería, el uso inadecuado de los sistemas de digitación, los virus y la violentación a los derechos del autor. Entonces debemos tener claro que las TIC nos ayudan, pero debemos ser muy cuidadosos de cómo estamos utilizando estos recursos, esta información, esos datos personales de mi familia, claves, contraseñas, porque en algún momento podemos ser víctimas de un hackeo, podemos ser víctimas de un delito, de un robo. Entonces, es analizar que la tecnología, si bien es cierto, tiene un montón de ventajas, también debemos ser muy cuidadosos con cada uno de los sitios a los que ingresamos. ¿Por qué? Porque podemos encontrar ahí ciertos problemas que podrían ocasionarnos una situación comprometedora. Entonces, he ahí la importancia de esa alfabetización digital. ¿Por qué? Porque empecemos por los conceptos. La alfabetización la definíamos hace muchos años como aquel proceso donde íbamos aprendiendo las sílabas, las letras para ir formando palabras, textos y es decir, aprendíamos a leer y a escribir.
Pero ahora vamos a ampliarlo un poquito. ¿Por qué? Porque esta alfabetización en la actualidad, además del aprendizaje de un proceso de lectoescritor, también debemos aplicar las habilidades de empleo de la lengua, por ejemplo. Ya hablamos de la importancia de manejar varios idiomas, pero también en habilidades para utilizar herramientas digitales. Una persona entonces alfabetizada hoy en día podemos decir que es aquella que lee, que escribe, que se expresa de forma correcta y puede interpretar todo aquello utilizando un lenguaje natural, utilizando recursos tecnológicos para poder comunicarse. Entonces, en este campo es importante comprender que la adquisición y el dominio de estas destrezas centradas en el uso inteligente de la información pues nos hace aproximarnos a esas herramientas tecnológicas. ¿Por qué? Porque como muchos establecen, el saber manejar las tecnologías, el manipular la información, nos permite desarrollarnos en varias áreas y comunicarnos de forma efectiva con cualquier ser humano. Y eso se ve enfatizado hoy en día en la cantidad de profesiones a nivel tecnológico que se están mostrando y cómo van a ir creciendo estas especialidades. ¿Por qué? Porque esa alfabetización digital va a representar la necesidad para crear competencias en toda aquella persona de sobre cómo manejo y uso la tecnología y el procesamiento de esa información para hacer buen uso de la información. Una persona alfabetizada debe estar en la capacidad de navegar en Internet, seleccionar y descargar contenidos, aprender a utilizar las distintas herramientas, tanto a nivel escrito como multimedios, y saber chatear más que todo. ¿Para qué? Para que pueda realizar un proceso sano de comunicación. Por ello, las TIC en el aula representan un primer paso para fomentar ese proceso de alfabetización digital. Porque ante la masificación de las tecnologías emergentes de hardware y software, pues vamos a ver que esto va a seguir creciendo poco a poco. Entonces es necesario capacitar a todas las personas para que puedan hacer un uso correcto. Las TIC no es un secreto que son parte esencial del trabajo hoy en día, por lo que una alfabetización digital contribuye también a la formación de esas personas capaces de incorporarse a futuros mercados y a la sociedad en la que está inmersa, que es uno de los objetivos de la educación. Por ello, podemos apersonarnos a cada uno de esos sitios y poder trabajar la evaluación en espacios virtuales donde ¿qué? Podemos desarrollar técnicas o instrumentos, tanto cualitativos, cuantitativos o mixtos, utilizando las TIC, ya que hay gran cantidad de herramientas a nivel digital que nos podrían ser de ayuda en un proceso pedagógico, haciendo una lección más atractiva y enfatizando y beneficiando hasta los procesos de evaluación. ¿Por qué? Porque los instrumentos de evaluación de los aprendizajes que utilizábamos tradicionalmente, hoy en día utilizando las TIC, pues pueden generar espacios virtuales con nuevas alternativas de trabajo. Es bonito crear un blog con los estudiantes, que ellos mismos opinen, que ellos mismos refuercen las temáticas, que ellos mismos se acostumbren a revisar ese blog. Estamos en un proceso de formación, estamos aprendiendo cosas según los comentarios que nos establezcan y estamos desarrollando capacidades y competencias tecnológicas en cada uno de sus estudiantes. Entonces, todo docente, tanto a nivel de informática educativa como docente de grado, pues tiene aquí un compromiso, el deber de conocer esas herramientas, esas aplicaciones que van a diversificar la práctica educativa y obviamente la evaluación también, pero también adaptar y crear y usar esos instrumentos de evaluación acordes a esas herramientas digitales. ¿Para qué?
para otorgarle al estudiante condiciones de aprendizaje que respondan a las nuevas necesidades que se nos están presentando. Y esas técnicas e instrumentos de evaluación en ambientes virtuales nos va a llevar a cada uno de esos aportes que nos podrían beneficiar en algún proceso. Cómo adaptar cada una de esas herramientas, cómo adaptar cada uno de esos ambientes virtuales, cómo beneficiar a los estudiantes. Un segundito, ya continúo. Entonces, cuando hablamos de una técnica, es aquella parte, aquella fase, aquel proceso en el que yo pueda realizar un aprendizaje, pueda trabajar con los estudiantes, ese proceso educativo en el que se desarrolle un contenido, una competencia o un aprendizaje esperado. El instrumento, recuerden que cuando definimos evaluación, era un proceso a través del cual, mediante una toma de evidencias, que en este caso se compilaban en un instrumento, y así a la persona. Por ello, entonces vamos a ir analizando cada una de las principales, de las 16 que nos mencionan, y ver cómo podríamos adaptarlo en un proceso educativo. El instrumento va a ser aquel medio en el que yo pueda utilizar el proceso. Entonces empezamos con el foro. Y aquí es donde ustedes van a empezar a desarrollar el trabajo que tienen que realizar. El foro de debate son aquellos espacios de discusión donde se puede solicitar a los estudiantes brindar un punto de vista, ejercitar el pensamiento crítico, construir soluciones a problemas que se le desarrollan y compartir archivos en distintos formatos. Ahí hay un foro de debate. Yo puedo solicitar externar una opinión, externar un comentario y que los participantes de ese foro pues podamos ir reforzándolo, analizándolo, dando sugerencias, dando mi punto de vista, contradiciendo el punto de vista, afirmando el punto de vista de la persona que creó ese foro. Y poder establecer espacios de conversación. Esos foros que son por lo general de tipo abierto, de una persona que da una línea de discusión acerca del tema que se les ha asignado, también puede generarse a través de plataformas virtuales como Moodle, Chamilo, Blackboard, Facebook, Blogger, Moodle, Lomiur, Disques, WhatsApp, Android. Y vamos a definir que hay 4 tipos de foros. Rompehielos, foro social, foro de consulta y el foro de discusión académica. Cuando hablamos un foro de rompehielos, pues es el famoso primer día lectivo que realizamos en la escuela y nos vamos a presentar. Yo me llamo, vivo en tal, mis gustos son tal. En cada uno de los cursos por lo general que estamos realizando a través de la UNED, en la semana 0, la semana de la introducción, pues tenemos un foro rompehielos que nos va a permitir conocerlos y como yo siempre les pongo en los foros, tener un acercamiento más acerca de esa persona que va a compartir conmigo. El foro social es uno extra, no es el mismo de presentación. Ahí es donde yo
voy a compartir experiencias, noticias, aprendizajes de una forma informal. Lo podemos crear ahí, foro social. Y yo quiero aportar ahí, por ejemplo, técnicas para mejorar el estrés, para cuidarnos del estrés, perdón. Pausas activas para desarrollar. Es decir, todas aquellas actividades que son de tipo formativo. Y el docente no va a interactuar en ese. ¿Por qué? Porque es un foro en el que ustedes se comunican. Podemos hacer preguntas, ¿eh? Y alguien tiene un lugar en el que se pueda ir a trabajar tal. Que un día se les anote, se les presenta en un trabajo realizar una gira para ir a ver, por ejemplo, hongos. Ustedes pregunten ahí, ¿cuál es el mejor lugar para ir a visualizar varios tipos y formas de hongos? Eso es un foro social. No es evaluativo, el docente no ingresa y ustedes se comunican y comparten ideas, sugerencias acerca de distintos temas no específicos en la asignatura que estemos llevando. El foro de consultas que nosotros a nivel de Moodle en la UNED lo desarrollamos como el foro de dudas. Y es un espacio de interacción en los que ustedes plantean las inquietudes sobre cada una de las actividades que se está presentando. Aquí se mencionan, no se mencionan aspectos de tipo personal o consultas de calificaciones, sino consultas de las materias. Es como si estuviéramos en el aula y decir, niña, profe, no entiendo. Niña, profe, ¿me podría explicar X cosa? Eso es un foro de consulta. Y el foro de discusión académica es el que utilizamos siempre y estamos ahí relacionados como, podríamos decir, en los espacios de lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque a través de un tema que se les está dando, pues yo voy a poner trabajito en mi pensamiento crítico y voy a analizar y realizar los procesos de construcción, el debate de ideas, la síntesis de todo ello. Este ya es el único que se va a calificar. Entonces, ocupamos que haya una visita regular del docente, una visita regular de la persona estudiante, para poder tener un proceso de... Los sitios, pues obviamente ya saben que puede ser Facebook o Blogger, Moodle, WhatsApp, Android, para poder realizarlo. Recuerden que ustedes tienen que establecer uno. ¿Qué debe contener un foro? Y es lo que se les va a evaluar. ¿Para qué es el foro? Este foro tiene como fin el poder establecer una línea de discusión donde la persona estudiante va a analizar los periodos de conquista de la historia de Costa Rica. Tipo de actividad, si es individual, si es grupal, si es en equipos, si es formativa, si es sumativa. Si es sumativa, pues tenemos que anotar el valor porcentual de la misma. En las indicaciones, pues para el desarrollo de esta actividad es indispensable establecer la importancia de las normas de la etiqueta, por ejemplo. Las preguntas generadoras que se les van a establecer y con base a ello, pues cuál es la extensión que va a tener cada una de las respuestas. ¿Cuántas veces debemos interactuar? Es cuando ustedes, por ejemplo, nosotros en el foro les anotamos, debe comentar al menos a 2 de sus compañeros. El uso de citas, una despedida y todos aquellos aspectos importantes que ustedes consideren incluir. Entonces, hay un instrumento de evaluación con los criterios y puntajes. Este debe ser congruente con las instrucciones, el objetivo de aprendizaje y los resultados que se desean obtener. Por ejemplo, aquí puede ser una lista de cotejo de acuerdo a, ¿utilicé las normas de la etiqueta? Sí, no. ¿Realicé al menos 3 participaciones? Sí, no. ¿Respondí a los comentarios de mis compañeros? Sí, no. ¿Hice uso de citas? Sí, no. Esa es la parte del instrumento. Recuerden como lo vimos en la unidad respectiva, el instrumento tenía sus partes, el encabezado, el objetivo, las indicaciones, los indicadores, en este caso, si es lista de cotejo, lo del cuadrito donde venía el indicador, el sí y el no, y listo.
¿Qué vamos a evaluar en un foro? Por ejemplo, el acompañamiento. Educar al estudiante, el cierre de la actividad, el proceso de evaluación. Podemos incluir la rúbrica en ese mismo foro. Aspectos que podemos evaluar en la rúbrica, la cantidad de participaciones, el aporte de ideas, las respuestas que di, cuántas veces interactué con los compañeros, utilicé citas y referencias, anoté la bibliografía, el uso de la parte ortográfica. El segundo recurso es el chat. En el chat lo vamos a definir como un proceso de conversación, de interacción sincrónico, donde los estudiantes escriben mensajes cortos para interactuar con las personas que están conectadas en ese momento. Aquí tiene que existir una sala donde los estudiantes se conectan a través de un usuario y una contraseña. El chat va a permitirle al docente y al estudiante pues tener una comunicación rápida, ya sea con dos o más personas que están compartiendo mensajes y comunicándose entre sí. Estos espacios son buenos ¿para qué? Para discutir ideas, para compartir puntos de vista y experiencias generales. Estos chats aportan a la labor educativa, van a innovar y también permiten y favorecen, por ejemplo, es muy utilizado en los trabajos en equipo. Para realizar un chat puedo utilizar Skype, Viber, Messenger o Snapchat, por ejemplo, en el que ustedes deben crear. Recuerden, debe establecerse, pues obviamente, uno, el objetivo de ese chat. ¿Para qué es? A partir de cuándo está disponible y cuándo cierra. Es un chat de tipo individual, grupal, en equipos. ¿Qué valor va a tener? ¿Cuándo se apertura? Y las indicaciones, que las normas de etiqueta, que planificar el orden de la discusión, eh, cuándo se va a activar, cuál es el tamaño o dimensión de esas participaciones y obviamente establecer cuál va a ser el instrumento de evaluación que me va a reflejar eso. Cuando ya estamos realizando el chat, pues obviamente la persona encargada del mismo va a indicar ese orden de participación. Tiene la potestad, al estar abierto y en siempre comunicación y ser un medio sincrónico, pues llamar la atención cuando sea necesario. Si es grupal, pues hacemos salas diferentes y vamos a fomentar la participación. ¿Qué evaluamos en un chat? El proceso de acompañamiento, cómo se presta atención a la actividad, el instrumento que se va a realizar. No es hacer una clase magistral, el cierre de la actividad y la evaluación sumativa. Por ejemplo, una rúbrica se presenta puntualmente, permanece toda la sesión, sigue el protocolo, participa activamente, interactúa con la facilitadora, sigue normas de etiqueta, realiza las intervenciones. Entonces, como es una rúbrica, yo realizo 3 espacios. Cuando tiene el 2, cuando tiene el 1, cuando tiene el 0. Y especificar cuándo tiene cada uno de esos. Por ejemplo, 2 puntos, interactúa con la facilitadora. 2 puntos, interactúa al menos 2 veces con la facilitadora. 1 punto, interactúa una vez con la facilitadora. 0 puntos, no interactúa con la facilitadora. Una página web
Y aquí pueden realizar el portafolio. En la actividad 4, podemos utilizar sitios como Google Sites, Jindo, webs.com y algún otro que ustedes puedan ahí analizar, que son sitios sencillos. Y si tenemos conocimientos, pues ahí mencionamos otros más. Primero, definir si el sitio es gratuito o vamos a comprar ese dominio. Hay muchos sitios, inclusive hay plataformas Moodle que son gratuitas y son fáciles de construir. Desde el punto de vista educativo, pues van a escoger cuál es el sitio que más les convenga, escoger la población a la que va dirigida, investigar el tipo de sitio, planificar la creación, abrir el sitio en el que vamos a realizar. En las páginas web, los que vamos a evaluar es ese acompañamiento que se va a brindar durante el proceso, la información que se presenta, la aplicación de un instrumento. Y por lo general es importante inclusive aquí agregar lo que es la coevaluación. Para que puedan generarse espacios de evaluación entre pares. Un medio muy utilizado y que también ayuda a generar esos espacios de comunicación, pues son también los wikis. Para realizar el wiki, pues solamente hablamos de que es un término que significa rápido. Aplicado a un sitio web significa que hay un autor de la página que coloca alguna información básica y se deja abierto para que otros o varios usuarios puedan agregar, editar o eliminar de manera fácil y rápida la información que se está estableciendo. En educación son muy fáciles de utilizar y muy comunes. ¿Por qué? Porque permiten la construcción colectiva de conocimiento. Podemos utilizar MediaWiki, DokiWiki, PMWiki, Wikispace, entre otros. Y para hacer el wiki, pues obviamente primero vamos a establecer el objetivo de la actividad. Vean que es casi el formato para todos. ¿Cuál es la fecha de participación? ¿Cuál es el tipo de actividad que se presenta? ¿Cuál es el valor porcentual? ¿Cuáles son las indicaciones? La cantidad de términos que se van a establecer y el tipo de información que podemos incluir. Los recursos, referencias y el instrumento de evaluación que vamos a utilizar para trabajarlo. Durante la actividad podemos decir que es la importancia de abrir el wiki, solicitar a los estudiantes que se inscriban en ese wiki para poder darles un perfil de editores y que puedan realizar las páginas, revisar el avance de la wiki y brindar retroalimentación, colaborar con la construcción de esa página, motivar a los estudiantes a crear sus propios recursos y hacer las correcciones que necesitan. Y valorar todo el proceso, la ortografía, el vocabulario, el desarrollo de ideas, la redacción. Para poder evaluarlo, entonces necesitamos un proceso de acompañamiento. Entonces el docente va a estar ingresando constantemente, va a monitorear lo que van haciendo los estudiantes y va dando sugerencias en ese proceso. ¿Para qué? Para establecer la información mínima que debe tener y recordar a los estudiantes las fechas de la participación. Como hay un instrumento de evaluación y aquí es importante educar a los estudiantes a que lo analicen y que vayan viendo a ver qué es lo que están haciendo y qué les falta. Cuando finalice la actividad se califican y también esto nos permite, este tipo de herramientas permite que el estudiante pueda hacer correcciones con respecto al proceso que están realizando. Esto los podría motivar para desarrollar el proceso. El blog, como siguiente recurso, podemos utilizar blog.com, Blogger, Blogspot y el primer paso es recordar que esos blogs son sitios donde los usuarios pueden añadir información. Cada uno de esos espacios o información que van agregando se le conoce como entradas
y estas se van almacenando de acuerdo a la fecha en las que se presentó. Nos permite a esas entradas como visitantes realizar comentarios y puede ser calificado por medio de estrellas donde el usuario que ingresó pues obviamente lo valora. Los blogs pueden emplearse educativamente como una bitácora, por ejemplo. Pueden desarrollarme los portafolios a través de un blog donde van analizando poco a poco y mostrando evidencias de todos los procesos que se van haciendo. El estudiante puede elegir la plantilla, los elementos, el menú, agrupar cada una de esas entradas, hacerlo atractivo, agregar elementos multimedias y enlaces a sitios sugeridos. Para hacer el blog, pues obviamente vamos a establecer como paso número 1, ¿cuál es el propósito del blog? Es decir, si es dado por el docente, pues dónde brindará los materiales, los enlaces, los recursos que va a utilizar el estudiante. Por el estudiante, si van a desarrollar un proyecto de investigación, pues intercambiar ideas, realizar trabajo en equipo. Los estudiantes se van a inscribir en ese blog. Le van a dar un nombre. Van a encontrar, por ejemplo, aquí hay guías o tutoriales para poder trabajar. Establecer el propósito del mismo. Y controlar y monitorear las entradas. En un blog, ¿qué puedo hacer yo? Evaluar el acompañamiento durante la actividad donde se retroalimente y evalúe constantemente. Realizar un cierre de la actividad haciendo un resumen de los aportes que se han brindado. Llevar a cabo el proceso de evaluación sumativa cuando finalice la actividad. ¿Esto a través de qué? Del instrumento que se le brindó desde el inicio cuando empezaron. Y estas herramientas pueden incluir la rúbrica de evaluación cuando son en plataformas específicas, pero también podemos decir que la rúbrica podría generarse a través de un procesador de palabras o insertarla como una imagen. ¿Para qué? Para que el estudiante comprenda y tenga el conocimiento de qué es lo que se va a evaluar en la misma. Un portafolio de evidencias lo podemos realizar como una página web en Google Sites, en Workspace, en WordPress, en EduPortfolio, en portfolio.com. Y los portafolios de evidencia sirven a cada uno de nuestros estudiantes para buscar soluciones a los aprendizajes, para ir evidenciando todo lo que va desarrollando, para ir incorporando recursos a su aprendizaje, textos, imágenes, videos, entre otros. Es por ello que durante el proceso de valoración, las evidencias son sumamente importantes para ese proceso. El portafolio se puede elaborar de manera física, pero también es importante hoy con los avances tecnológicos, pues desarrollar y aprovechar este recurso. Ahorramos papel y aumentamos los espacios y hasta las formas B, porque podemos incluir en ella pues sitios, recursos interactivos para su desarrollo. El paso número 1, pues vamos a inscribirnos en un sitio, ya sea si pagué, me afilié a ese sitio, obtuve la licencia en otras palabras, o busqué un sitio gratuito. Es importante recordar que todo recurso por lo general tiene sus tutoriales, entonces hay un proceso de autoformación. Cuando yo ya sé utilizarlo, pues obviamente me siento con los estudiantes en el laboratorio de informática y les enseño los pasos a seguir para utilizarlo. Explico los aspectos que debe contener y le pido a los estudiantes la dirección para darle una evaluación constante al mismo. Se evalúa de una forma formativa durante todo el tiempo que el estudiante esté registrando los procesos de evidencia.
Puede solicitarse una autoevaluación y que vayan reflexionando acerca de qué es lo que deben mejorar. Darles espacios para trabajar con ellos y poder solicitarles mejoras. Ya después que realizamos todo el proceso, ya dimos sugerencias, vemos que los estudiantes han recibido y aplicado esas sugerencias, pues se realiza el proceso de evaluación sumativa. Utilizando, pues obviamente, la rúbrica evaluativa que se les esté presentando. Un mapa mental es un organizador de gráfico en donde los estudiantes llevan a cabo un proceso de análisis de un tema determinado, realizando con ello temas, conceptos, ideas principales, palabras de enlace y la representación gráfica del mismo. Pueden utilizar MinMaster, MinDodo, Bubbles, Min142, entre otros. Hay variedad de situmorphs. Hay una gran variedad de sitios que podemos utilizar, Canva, para realizar este tipo de recursos. Es importante inscribirse en el sitio, utilizar los tutoriales, enseñar los pasos a los estudiantes, guiar paso a paso, permitir la exploración de la herramienta, dar el tema y obviamente enseñarlos a compartir el link y poder utilizarlo. ¿Qué evaluamos en un mapa mental? Primero, la parte formativa. ¿Dónde qué? Donde le vamos a dar las sugerencias de ese mismo. Le entregamos una rúbrica de evaluación para que comprenda qué tiene que hacer y con la evaluación formativa, pues ir mejorando. Vamos a solicitarle autoevaluaciones para finalizar ya con la calificación del mismo mapa mental. Vean que todos los procesos que hemos utilizado por lo general benefician y llevan una misma línea o patrón. El realizar un video, podemos mencionar que hay muchos recursos para utilizarlos. Un video es un producto de tipo audiovisual en que cada una de las personas que los desarrollan pues muestran el proceso, el resultado de un trabajo que ha sido solicitado. El tema que se va a exponer es importantísimo y cuál es el enfoque que le vamos a dar y con cuáles recursos contamos para realizar ese video. Va a ser a través de una presentación, va a ser una visualización de la persona. Hay videos que son de tipo interno y externo. El video interno es aquel en el cual solo se explica los temas a través de imágenes, texto y sentidos, y es grabado directamente desde el computador. El externo es aquel que nos vamos a una demostración directa y a la explicación de uno o varios expositores. Para hacerlo más claro, el interno es aquel que hacemos, por ejemplo, una presentación y la vamos explicando. Este que estamos haciendo en la tutoría, pues obviamente es un video interno. A través de varias filminas, diapositivas, se va desarrollando un tema. El externo es, por ejemplo, una entrevista. Activo la cámara, voy conversando con él. Cuando hacemos videos vivenciales en las calles, eso es un video externo, en el que se muestra la realidad inmediata y la interacción inmediata. Para realizar el video utilizamos MasterGen, Screencast, YouTube o Animoto. ¿Qué debemos hacer para ellos? Pues primero crear el video desde un dispositivo móvil o desde la computadora. Podemos utilizar programas para edición y hay variedad de ellos que nos van a permitir modificar ese video en línea, agregarles textos, darles secuencias, recortarlo, entre otros. Esos videos, ese sitio que yo busque, pues obviamente como todos, existen gran variedad de tutoriales que nos van a permitir el desarrollo y modificación del mismo. Vamos a descargar hacer el video, descargamos el editor del mismo. Y al final guiamos a los estudiantes
paso a paso de cómo lo hacemos. Las presentaciones digitales, que son muy utilizadas por nosotros, podemos utilizar Prezi, Impress, PowerPoint, Genial y Canva. Una presentación digital es un producto multimedia en que se puede integrar textos, imágenes, sonidos, hipertextos, hipervínculos para dirigirnos a otra página web, a otro sitio, a un video. Y están conformadas por una serie de diapositivas. ¿Qué es lo que es una diapositiva? Pues una hoja virtual, las cuales incluyen diferentes temáticas. Los datos que se agreguen en cada diapositiva dependen del mensaje que el estudiante quiera ahí, pues obviamente expresar. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Descargar la aplicación o desarrollarla a nivel de web. Siempre hay un tutorial que me va a guiar, a ilustrar en ese proceso. ¿Para qué? Para conocer la herramienta, para ver qué recursos tiene, qué puedo hacer con ellos, cómo hacer una transición, cómo hacer un acompañamiento. Vamos a definir el tema y al final cerramos con una exposición a nivel de clase. En la presentación digital, ¿qué podemos evaluar? Pues lo que establezca la rúbrica y lo que se haya definido a través del diseño de la misma. Podemos evaluar el acompañamiento que se hace, cómo lo van a trabajando. Si fue en una herramienta web en línea, pues obviamente podemos ver el avance. La exposición del estudiante es importante en ese proceso de evaluación. Y al finalizar, pues como ya se hizo una evaluación formativa, ya se mejoró y es la parte final del mismo, pues la evaluación sumativa que se va a establecer. Un multimedio interactivo es una producción que además de integrar sonidos, videos, imágenes, texto, hipertextos, permite incluir actividades interactivas. Es como una presentación digital, nada más que le incorporamos actividades interactivas. Se necesita emplear con ciertos programas que requieren dedicarle mayor tiempo de atención y por parte del estudiante para aprender cómo utilizarlos. Por ejemplo, una presentación digital que incorporemos actividades en micromundos, en Scratch, que son los más utilizados a nivel de informática educativa o formación tecnológica. Si el tiempo es limitado, el docente puede optar por emplear el programa denominado sistema de autor. Podemos utilizar, por ejemplo, Toolbox, Mediador, Edilink, Atenex, Jelic, Macromedia Editor. ¿Qué hacemos? Descargamos igual el programa. Enseñamos la importancia del mismo, analizamos la guía del aprendizaje y empezamos a programar esa actividad. ¿Cómo se puede evaluar? Mediante el uso de una rúbrica de evaluación que ya se ha establecido acerca de lo que se quiere y ya se realizó un proceso de evaluación formativa, se le dieron sugerencias a los estudiantes, el estudiante se autoevaluó y realizó las correcciones solicitadas, entonces ya tenemos un producto final que evaluar. Una videoconferencia sirve al estudiante para comunicarse desde un punto a otro a través de un sistema de comunicación. Permite a los estudiantes, profesores y expertos comunicarse en tiempo real, aunque estén separados geográficamente. ¿Qué podemos realizar una videoconferencia? En Skype, en Hangouts, en tu meeting, videollamadas de Facebook, Teams, por ejemplo. Las videoconferencias se pueden llevar a cabo con equipo profesional, para lo cual se requiere
personal calificado para su administración, o se puede llevar a cabo de un escritorio con apoyo de un dispositivo móvil. Para participar de la videoconferencia se debe tener presente que se debe contar con un equipo tecnológico adecuado para poder vivenciar de esa tutoría. Pero para realizar la tutoría, pues primero hay que existir un proceso de planificación que se debe realizar antes de la videoconferencia, donde se realizan los preparativos de la misma. Se plantea lo que se va a hacer durante la videoconferencia y lo que se hará después de la videoconferencia. Cuando todo lo anterior esté planificado, pues van a establecerse el día, la hora y el lugar o el medio para realizar la videoconferencia. Es un proceso de comunicación. Se va a verificar el equipo, se va a probar la conexión y se inicia con la videoconferencia. Y ya para ir cerrando, pues hay otros recursos. Por ejemplo, los test o cuestionarios que nos permiten indagar acerca de una técnica determinada. Pueden ser hasta pruebas escritas que se realizan a través de los cuestionarios. Puede ser información que se recolecte a través de esos cuestionarios. Los podcasts son archivos de audio o video descargables que le permite a los que se suscriben escuchar o ver un programa o capítulos de estos con diferentes contenidos. Estos archivos son descargados al teléfono, a las tablets, a los iPods, entre otros, y nos permiten reforzar un tema. El docente puede solicitar a los estudiantes suscribirse a un canal de noticias, por ejemplo, a uno de radio, y a partir de la información que hay ahí, hacer trabajos de tipo oral, reconstrucciones como línea del tiempo, brindar las opiniones de un debate. Para los podcasts puede utilizar Andour, Podbean, Talkshock, grabadora de voz avanzada de Android, streaming, entre otras. Para hacer un podcast, pues se desarrolla el objetivo de la actividad, la fecha de entrega, el tipo de actividad, el valor que se le va a dar, el tema puntual que debe desarrollarse, cuánto debe durar ese audio y, como en todo proceso, brindar un instrumento de evaluación. La importancia, pues llevar un proceso de acompañamiento, monitorear el avance, darle sugerencias, realizar una evaluación formativa durante el proceso, ver que los estudiantes vayan cumpliendo sus sugerencias y evaluar el producto final de forma sumativa. Una pizarra digital o escritorio compartido permite el uso de un proyector y una pizarra que permite proyectar imágenes, videos y textos e interactuar con ellos. La proyección que se va a realizar pues, requiere de un lápiz electrónico para poder ser utilizado. Permite que varios estudiantes trabajen al mismo tiempo en una pizarra. Los paquetes SCORM, como otros recursos, son empleados en las plataformas de aprendizaje en línea y crean contenido y ejercicios de autoevaluación. Puedo utilizar Xlearning, CourseLab, entre otros. ¿Qué permite esto? Es un programa de un manejo un poquito más difícil. Si es la primera experiencia en SCORM, pues debe obviamente buscar los tutoriales y buscar otros ejemplos de cómo se ha utilizado. Se inscribe uno en el sitio, publica el paquete y realiza una encuesta de la percepción del mismo. Y los laboratorios virtuales, que son aquellos que realizan mediante sistemas computacionales, la gestión de un laboratorio real con todos los elementos, que por escasez de recursos, tanto de espacio como de dinero, o por la manipulación que requieren, pues favorecen un proceso de educación a distancia. Son muy utilizados en química, principalmente en los laboratorios para manipular sustancias y reactivos.
Debe indicar al estudiante los elementos de seguridad que se deben portar para el mismo. Para el mismo. Es importante recordar, ya para cerrar este recurso resumen, que debemos pintar la vida con colores de humanidad. Recuerden realizar este trabajo con tiempo y aclarar todas las dudas que sean necesarias para el desarrollo del mismo. Recordar que estoy para servirles, estoy a sus órdenes y me pueden contactar por los distintos medios que se les ha establecido para poder aclarar las dudas sin tiempo y forma. Ya es el último esfuerzo que les estoy pidiendo, ya falta poquitito para terminar con este curso, así que el último esfuerzo, el último empujón que brindemos, pues obviamente va a ser importante para ellos. Mi nombre fue Alejandro Mohr y estoy para servirles. Muchas gracias.